esclavitud es una carga pesada que no nos deja crecer de acuerdo a las intenciones de nuestro corazón y a los deseos personales. Hoy queremos hablar acerca de la esclavitud. Muchas veces nos esclavizamos nosotros mismos por diferentes razones, y no nos damos cuenta que la esclavitud es una carga pesada que no nos deja crecer de acuerdo a las intenciones de nuestro corazón y a los deseos personales. Y la esclavitud arranca desde las pasiones desordenadas que nosotros tenemos. Tenemos un sinnúmero de pasiones, pensamientos, unas cosas raras aquí en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, que se convierten en una pasión obsesiva muchas veces, y que nosotros decimos, espérate un momentico, al final de cuentas, ¿qué fue o cuál es el resultado que vimos de esas pasiones desordenadas que nosotros tenemos, que no la hemos controlado? Y bueno, nos esclavizamos a pensamientos adversos que no nos dejan crecer. Y no solamente es que no nos dejan crecer, es que nos amargan. Es que duramos amargados totalmente toda una vida viviendo en amargura. Yo creo que una persona que viva en amargura todo el tiempo tiene que ser un infierno total en su mente. Entonces, la esclavitud, en una o en otra forma, todos la tenemos un poquito más grande o muy grande. ¿En qué somos esclavos? El temor, el miedo, la ansiedad, ¿de qué? ¿Qué es lo que nos lleva a ser esclavos? Entonces, vivir en libertad, hermano, eso no es fácil. Tenemos que aprender a, cuando vemos una situación, un problema, simplemente analizarlo, ver cuál es la raíz del problema, solucionarlo y avanzar. Porque si no, somos esclavos de nuestros propios pensamientos, que nos llevan a vivir una vida que no tiene sentido, por el amor de Dios. Y así viven millones de seres humanos, pensando una cantidad de cosas, tenemos una cantidad de pensamientos que los consideramos verdaderos, son simplemente pensamientos. Y también he visto personas que se proyectan a lo que puede pasar. Y tú me dirás, ¿eso es prudencia? No, no es prudencia. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es lo que tú has programado para que pase. Porque el mundo está loco. Y en el mundo pueden haber miles de cosas. Pero ¿qué es lo que tú proyectas en tu vida? Si tú dices, no, que se va a caer el sol se va a caer sobre la tierra y va a quemar a todo el mundo. Si tú proyectas eso en tu mente, bueno, en tu mente ya el sol cayó y ya tú te destruiste. Y el sol no se va a caer, así de simple y de sencillo. Entonces tenemos que analizar qué pensamiento nosotros tenemos para que no nos esclavicemos a un simple pensamiento. Porque para que nosotros lleguemos a una situación difícil es porque primero hemos sido esclavos de lo que hemos pensado. O sea, se antecede el pensamiento para que la esclavitud se constituya como tu estilo de vida. Sí, la esclavitud, sabemos físicamente, la esclavitud es cuando una persona no tiene libertad, que depende de la voluntad de otro y no puede hacer nada porque tiene que hacer lo que le manda el amo. Pero esa esclavitud en el mundo fue abolida, aparentemente. No hay la esclavitud que cogían a la persona y la encadenaban, le daban fuerte. No, pero hay otra esclavitud, que es la esclavitud psicológica. Esa esclavitud que te mantiene esa realidad del mundo en que son pocos los que dominan y a través de las noticias y manipulan todas las cosas, las enfermedades, mantienen a la persona en temor, en angustia, haciendo lo que ellos quieren que hagan. Esa es una esclavitud. Entonces nosotros, mis hermanos, todos los que están escuchando esto, la mejor recomendación, nosotros no hablamos por lo que dice una persona, lo que dice otra, sino lo que dice el creador del universo, que es nuestra verdad, ¿entiendes? Es lo que nosotros estamos tratando de inculcar en el mundo para que seamos libres precisamente. Aunque la palabra dice, aparentemente somos esclavos, pero del Padre, del Creador. Es una esclavitud para bien, en que nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, que es la verdad que nos lleva a la prosperidad y a vivir en gozo, en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 3, y es lo que dice: así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, niños en el sentido espiritual. Estábamos en el mundo, éramos esclavos de todo lo que pasaba en el mundo, de todas las noticias, todas las cosas que... Exactamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es una cosa fabulosa que hay que entenderla. Entonces, somos unos esclavos como tú eres esclavo de tu padre físico. Si tu padre es un padre rico, tienes herencia en él. Y te esclavizas para bien, te esclavizas en el sentido de que haces las orientaciones que te dice para que recibas lo que él te va a dar. Pero no es un amo como cuando la esclavitud física, que con fuerte lo mandaban a hacer lo que daba y no tenían ninguna recompensa. Entonces hay que distinguir en eso. Entonces nosotros tenemos que tener claro esa condición, y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, fíjate lo maravilloso que es esto, esas palabras del Padre que nos hacen libres de la realidad del mundo y vivimos en su verdad para poder ser unas personas libres en Él, porque nuestra esclavitud está en Él, pero Él nos da libertad, Él nos da todo lo que necesitamos, nos proyecta para una vida eterna, para vivir en el reino de Él, donde todo es sobrenatural, en que Él nos sustenta, en fin, todas esas cosas que enseñamos. Entonces, las personas que estén escuchando esto, que nunca lo han escuchado o que no lo han creído, mediten para que vean la grandeza de lo que es estar sometido a la voluntad del Padre. Entonces tienes que prestarle atención a cuáles son las pasiones desordenadas que están en tu mente, porque ellas empiezan por un pensamiento absurdo, contrario, equivocado, y se convierten en una pasión, y eso es lo que te lleva a la esclavitud. ¿Qué es lo que en estos momentos tú debes meditar igual que nosotros? Meditamos en eso. ¿Por qué? Porque es que no vale la pena ser esclavo. Si somos libres y nacimos de nuevo y salimos de la esclavitud a la libertad, ¿cómo volvemos a ella? Por el amor de Dios. Exactamente, fíjate, dice la palabra, la redención que hizo Jesús en la cruz. Los religiosos piensan nos trasladó de las tinieblas, de la esclavitud del pecado a la luz del reino. Y nos dio vida, por eso dice que transformemos nuestra manera de pensar, que tengamos una mente de libertad, que no nos ocurra lo que le pasó al pueblo hebreo, que fue libertado de la esclavitud de 400 años en Egipto y después siguió con la mente de esclavo y no entró a la tierra prometida que ya fluía leche y miel por temor, porque la esclavitud mantiene al hombre en temor. Entonces tenemos que transformar nuestra manera de pensar para ser libres, quitarnos la esclavitud del mundo que traemos, todo lo que nos enseñaron, todo lo que sufrimos, todo, y por la libertad vivir en la gracia del Padre Celestial, que esa es la parte más importante. Exactamente. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo están viviendo los hijos de Dios que nacieron de nuevo? Óyeme, no anides un pensamiento, porque se te va a volver una obsesión, esa obsesión se va a volver una pasión y es como un fantasma, porque posiblemente nunca logres vivir lo que estás pensando. Como decía mi esposo, mira, la esclavitud está en la mente. En la mente. Tú puedes ser libre, pero si estás lleno de temores, de errores, de inseguridad, estás en esclavitud. Y de eso tienes que ser libre, transformando tu manera de pensar, como dice la palabra. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Meditar si hay pasiones desordenadas en nuestra vida y simplemente bótalas. ¿Y cómo la botas? Transformando tu manera de pensar. Morir a la carne, morir a la carne para vivir en el espíritu. Exactamente.